estudios, anticipándose un poquito. Bueno, ahí empezamos a grabar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como les decía, hoy es nuestro último encuentro. Es un tema muy importante, ¿sí? Recuerden que todos los temas obviamente han sido muy importantes, pero en nuestras prácticas hospitalarias, mucho del tiempo dedicado a la práctica de lo que hace a la obstetricia, lo pasamos cuidando a mujeres que transitan su puerperio. Por lo tanto, este va a ser un tema vital por repasarse y por tenerse muy estudiado a la hora de volver a la presencialidad y a las prácticas hospitalarias. Recuerden que las prácticas es un contexto donde no solamente seguimos aprendiendo, pero sino también empezamos a evaluar, ¿sí? Por lo tanto, es un casi requisito de que el alumno, como estamos tan diferido entre lo que hemos aprendido y la práctica por venir, cosa que no pasaba años anteriores, ¿sí? Donde estudiamos y veíamos la práctica en simultáneo, es importante que estos temas no queden en un olvido, ¿sí? Entonces, en las vacaciones por venir, yo les recomiendo que una semana descansen, que es bueno hacerlo, pero la siguiente semana estudien, ¿sí? Repasen mucho estos temas de obstetricia, porque cuando vayamos a la práctica, ya les digo, es un momento para seguir aprendiendo y consolidando lo aprendido, pero la teoría ustedes la tienen que tener, ¿sí? Entonces ahí aparece una instancia de evaluación que tienen las prácticas. Entonces recuerden, una semana descansamos, pero a la siguiente yo creo que es muy bueno que nos pongamos a estudiar, ¿sí? Además, prontito empieza pediatría. Y pediatría es una clínica que rápidamente gana su complejidad, pero tiene un changüí, digamos que tiene algo muy interesante, que es muy parecida a la clínica del adulto, ¿sí? Obviamente con sus características que son propias, pero al tener un vínculo con la clínica del adulto, hace que el alumno tenga que participar mucho más, ¿sí? Entonces, la complejidad de la clínica de pediatría está dada por la correlatividad que tiene con las clínicas del adulto, que fueron vistas a lo largo del segundo año. Además, nuestros parciales generalmente son todos escritos, ya no son choice, y son orales algunos también. Entonces, hay que empezar a leer mucho para poder hablar con propiedad y escribir de la misma manera, ¿sí? Pediatría se hace entonces muy complejo porque necesitamos un alumno que está pronto a egresar, al que pueda escribir con propiedad y hablar de la misma forma. Ya no hay choice, ya no es tildo, 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 que obviamente es un poquitín más fácil, sino acá hay que ponerse a escribir, si en caso que nos podamos ver en la escuela, y si no, será oral por la vía online, ¿sí? Como si fuera un final, bueno, lo vamos a hacer a modo parcial. Cada alumno tendrá agendado un día, una hora para conectarse, y ahí le tomaremos su examen parcial y o recuperatorio. Por eso pediatría requiere, ¿sí? Ponerse a estudiar y mucho, ¿sí? Para entender lo que se pregunta y para responder correctamente con la máxima propiedad que un alumno en un tercer año tiene que poder ya evidenciar, ¿sí? Eso es muy, pero muy importante, porque lo que estamos notando es que cuando llega la hora de escribir o de hablar, hay como unas lagunas impresionantes, ¿sí? Como que hay mucha distancia entre la nota que me saco cuando lo hago choice y cuando te escuchamos, hay algo que no cierra, ¿sí? Hay como un desfasaje. Creemos que eso se va a solucionar porque está en manos de ustedes, ¿sí? Entonces, estudien obstetricia, porque después se les va a juntar con la práctica de pediatría y obstetricia ya no tiene más tiempo que consolidar y evaluar. Y pediatría, los parciales, nos vamos a escuchar. Entonces es importante que le prestemos mucha atención. Mucha atención. ¿Cómo? Bueno, habiendo dejado ya obstetricia preparadita y estudiada para su práctica hospitalaria. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda en relación a cómo estamos terminando el año, el año académico, ¿no? En el sentido que es un cuatrimestre?
Sí, profesor, buen día. ¿Qué tal? Daniela, Buen día. ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le quería Muy hacer una bien. consulta respecto, porque en la plataforma hay una parte donde dice PAE de casos de obstetricia, ¿verdad? Ujú. Bueno, con respecto a ese tema, ¿eso lo vamos a ver llegado el momento que vayamos a las prácticas? No, yo les cuento, vieron que si ustedes hacen clic ahí, no hay nada habilitado todavía. Ustedes no pueden acceder ahí. Eso ya No. después se lo vamos a habilitar para que cada uno practique, pues nosotros ya le dimos toda la teoría de todos los temas. Incluso, bueno, yo no sé si los otros profesores les grababan las clases, pero bueno, conmigo se las han grabado, así que tienen tutoría para ver y escuchar de arriba para abajo. A la brevedad se le va a abrir esa carpeta de PAI y ustedes tendrán que empezar a practicar, ¿sí?, esos procesos de atención de enfermería. Tratar de que cuaje la teoría con los casos. Entonces ahí van a tener para practicar antes de ir a la práctica hospitalaria. Eso es algo que hace al autoaprendizaje de ustedes. ¿Sí? Seguramente dentro de poquito ya lo habilitemos. Como ustedes no tienen final de obstetricia por dar, porque no está regularizada la materia, porque falta la práctica, seguramente dentro de poquito le vamos a abrir ese espacio para que cada uno practique, practique, practique. Perfecto, porque cuando vayamos a la práctica, una manera de evaluar es hacer un PAE, nos van a solicitar hacer un PAE, ¿verdad? Claro, sí, sí. Que Perfecto. tienen que defender en un coloquio y después eventualmente se puede recuperar. Siempre se puede recuperar, pero es un solo recuperatorio, ¿no? Y eso también hace a la nota de la práctica, finalmente la define la práctica. Bárbaro, Entonces, gracias. vamos a abrir esa carpeta para que ustedes vayan practicando, producir sus propios procesos de atención de enfermería a partir de casos muchísimos que hay que tenemos preparados para que cada uno vaya haciendo ese ejercicio. Bien, gracias. No, de nada. Muy bien. Habíamos quedado con puerperio, ¿sí? Habíamos definido como un periodo que se emprendía tan pronto terminaba el tercer momento del trabajo de parto. ¿Cuál era el tercer momento del trabajo de parto? Les pregunto a ustedes, ¿cuál era ese tercer momento que daba por concluido el trabajo de parto? El alumbramiento ¿De qué? de la placenta. Placentario. ¿Y qué más? De las membranas ovulares. Muy bien, perfecto. Recuerden que hay que decir toda la oración, ¿sí? Porque si no te queda incompleto. Y como siempre les digo, cuando un profesor te empieza a preguntar qué, cómo, dónde y cuándo, ya la respuesta te la está armando, como que está traccionando la respuesta, ¿sí? Y en un final eso, o en un parcial, como son los de pediatría, ya significa que el alumno no está respondiendo, ¿sí? Porque le estás sacando, le estás alumbrando vos la respuesta, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes puedan decir, bueno, es el tercer periodo se corresponde con el alumbramiento placentario o expulsión placentaria y los anexos ovulares. Cuando vos respondés así todo, le das mucha seguridad, ¿sí?, a tu evaluación y a tu respuesta, obviamente. Recuerden que más allá de que esto sea un parcial mañana o una evaluación final, es cómo también te ve el paciente, ¿sí? Es la seguridad que le transmite el enfermero. El enfermero dudativo, que todo lo duda, ¿sí?, o nada responde, peor aún, es un enfermero que rápidamente el paciente empieza a desconfiar, ¿sí? Entonces, obviamente uno no puede saberlo todo, pero aquello que es imprescindible tiene que poder tenerlo en cuenta. Entonces, muy bien, vieron que entre todos ustedes pudieron armar una respuesta. El tema es que ahora, dentro de poco, uno solito se va a encontrar teniendo que responder. Así que recuerden, primera semana descansamos, segunda de las vacaciones, estudiamos mucho obstetricia. Terminado ese periodo, ¿sí?, del trabajo de parto, ¡plin!, aparece el puerperio. Puerperio que se extiende hasta dentro de 45 a 60 días, ¿sí? Y hay etapas. Las etapas son muy importantes y están sujetas no solamente al tiempo, sino a cambios o riesgos que podemos llegar a tener, ¿sí? Vimos que teníamos un puerperio inmediato, que son las primeras 24 horas de vida, uno precoz, del 2 al día 10, uno alejado hasta los 42 días y luego uno tardío
entre esos 42 días y 60 días. De alguna manera, la aparición de la menstruación, ¿sí?, marca la finalización, ¿sí?, principalmente endocrino-metabólica del puerperio, ¿sí? Entonces, la aparición de la menstruación es de alguna manera aquello que marca la finalización endocrino-metabólica del puerperio en cualquiera de sus formas. Nosotros hoy le vamos a prestar mucha atención al puerperio inmediato, pero también al precoz. ¿Por qué? Porque el inmediato es un paciente que tenemos bajo nuestra órbita de cuidado, y en el precoz, de las 72 horas que va a estar internada esta paciente, sigue nuestro cuidado, pero también empieza un cuidado ambulatorio, ¿sí? Donde, entonces, esa bisagra entre que es mi paciente y lo va a dejar de ser en pocas horas, amerita la necesidad de volcar información para el autocuidado, ¿sí? Pues un paciente que se me va a casa. Entonces, el precoz, si a ustedes mañana le preguntan, bueno, del puerperio precoz, de las acciones de enfermería, ¿hay algo que usted podría resaltar? Bueno, esto es importante, ¿sí? Que como el periodo precoz abarca mis 48 horas hasta mis 10 días, yo sé que en ese periodo, además de darme el alta, yo necesito información para el autocuidado. Entonces ahí es cuando la enfermera tiene que brindar información suficiente para ese cuidado por venir, ¿sí? Porque ya no tengo a la enfermera, no tengo a la obstétrica al lado mío para resolver dudas y consultas. Obviamente, a las 48 horas de que me dan el alta, viene la primera consulta neonatal, ¿sí? Viene tu primer control neonatal y seguramente también la obstétrica, ¿sí? Porque la obstétrica te tiene que seguir cuidando, ¿sí? Pero que seguimos admitiendo acá, colegas. Muy bien. Entonces, eso en relación al precoz. También ahora vamos a ver, entrar al puerperio inmediato, y en el puerperio inmediato hay algo que siempre se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo principal del puerperio inmediato? Digamos, ¿dónde está toda la atención puesta? ¿Alguno de ustedes tuvo oportunidad de leer este apunte? No, profe, yo no pude, no llegué. Ok. No. Bueno, muy bien. ¿Qué habíamos dicho, recordando cesárea, que lo terminamos de ver el lunes, de qué tiene infundiendo de la sala de partos o bien del quirófano de partos? Viene infundiendo oxitocina y analgésicos. Muy bien. Si esto fuera un parto convencional, seguramente no viene con analgésicos. Si es una cesárea, viene en paralelo un plan de analgesia, ¿sí? Y la oxitocina, ¿sí?, que había cumplido un rol importantísimo en la primera etapa del trabajo de parto, que ¿cómo se llama esa primera etapa? Dilatación. ¿Dilatante? Muy bien, perfecto. ¿Y qué promueve el consumo de oxitocina en ese periodo? Si a vos mañana una amiga vas a su trabajo de parto y te dice, me pusieron oxitocina, ¿para qué sirve eso? Te pregunta otra vez. De dilatación. No. Ojo, miren que hay pacientes que yo consumo oxitocina y no dilatan, ¿eh? Porque la dilatación, como el borramiento del cuello, es una consecuencia, pero no es el efecto que promueve la oxitocina. La oxitocina lo que promueve es el aumento del triple gradiente de contracción uterina, ¿sí? Es decir, impacta sobre la dinámica uterina. Cuando yo digo dinámica uterina, y ellos se acordarán cuando vimos monitoreo, ¿sí? Cuando vimos monitoreo de la dinámica uterina, estamos valorando los fenómenos de contracción uterina. Lo que genera la oxitocina se llama triple gradiente, porque las contracciones van del fondo del saco del útero al cuello uterino. Entonces, lo que se forma es, la oxitocina lo que promueve es que aumente la regularidad y la intensidad de las contracciones uterinas. Entonces, cuando ustedes le pregunten para qué se consume oxitocina en el periodo dilatante, es para promover, ¿sí?, el aumento del gradiente de las contracciones uterinas a modo de dinámica,
¿sí? Aumentando ¿qué? Su frecuencia y su intensidad, ¿sí? Recuerden que la intensidad no puede ser mayor a 6 contracciones a lo largo de 10 minutos, porque si yo aumento las contracciones más de esa cantidad en 10 minutos, genero lo que se llama taquisistolia, que eso significa que hay más contracciones de las que corresponden. Y yo les pregunto a ustedes, ¿habría algún problema de que el paciente tuviera más contracciones que las normales? Sí, a nivel fetal. ¿En qué sentido? Se le produce bradicardia, bradicardiza el feto. Bien. ¿Por qué? Porque, Vas bien, ¿eh? Yo sí, no, yo no estoy mirando, porque yo estoy mirando ahora ustedes me ven a mí, pero yo solamente veo el texto. Recuerden que lo importante es arrancar el camino, pero también darle un fin, es decir, sí. vas bien. La pregunta, yo te pregunto, ¿y por qué impacta desacelerando la frecuencia cardíaca fetal? Y porque a mayor contracción, ¿sí? Cuando yo genero mayor contracción uterina, los vasos se contraen. Y si los vasos que irrigan la placenta hacen vasoconstricción, seguramente el volumen de sangre que llega a la placenta sea menor y consecuentemente va a ser menor la sangre que llegue al feto, ¿sí? Entonces ahí tenemos el DIPS tipo 2, que es por un problema placentario, de irrigación placentaria. Entonces hay que tener mucho cuidado con las velocidades y las concentraciones de oxitocina durante el periodo dilatante. Por eso van a ver que cuando le pregunten qué cuidados hay en torno a la infusión de la oxitocina, bueno, hay que vigilar no solamente la concentración que está en ese plan, realmente las concentraciones, recuerden que la concentración de oxitocina es siempre inversamente proporcional a la edad gestacional. ¿Qué significa esto? Que a menor edad gestacional, mayor concentración de oxitocina. Cuanto más cerquita yo me acerco a mi parto a término, ¿sí? Las concentraciones de oxitocina que yo necesito son más chiquititas. Entre 5 hasta 15 unidades internacionales de oxitocina suele ser una concentración adecuada. Primero le ponen 5 unidades, luego le van agregando otras 5, hasta llegar a 15, a veces 20 unidades internacionales, pero no más de eso, ¿sí? En cambio, por ejemplo, si yo estoy en una situación de dar por finalizada una gestación antes de las 23 semanas, la concentración de oxitocina es altísima. Van a ver que uso 30, 40, 50 unidades internacionales, ¿sí? Porque necesito mucha concentración para un útero más pequeñito, ¿sí? Por la edad gestacional que es menor. En relación a los cuidados de enfermería, esto, el trabajo de parto lo vieron con la profesora Juárez, ¿no? Sí. Van a ver que, entonces, controlo concentración, velocidad de infusión, y además recuerden que la oxitocina tiene un efecto antidiurético. Entonces, el problema de ser antidiurético es que el paciente aumenta aún mucho más el caudal de volumen intravascular. A veces, los volúmenes de hidratación son muy generosos, entonces, si son generosos, y yo para colmo tengo un efecto antidiurético con la oxitocina, aumento el volumen minuto del paciente. Por lo tanto, les pongo, por ejemplo, a la hipervolemia. Y eso también es un problema frente a un aparato cardiovascular que ya estaba hipervolémico, ¿sí? Además, el problema del aumento de la dinámica uterina, que puede ser contraproducente no solamente para el feto, sino para la mujer misma. Recuerden que con una taquisistolia puede desencadenar un desprendimiento prematuro de la placenta, aún en un trabajo de parto iniciado, y eso hace a una emergencia. ¿Ok? ¿Entendimos más o menos el tema que pasó con la oxitocina en el dilatante? Sí, profe, gracias. Muy bien. Y ahora me llega en el puerperio, y la pregunta es, ¿por qué yo tengo que dejar infundir esa oxitocina? Bueno, como habíamos dicho creo que la otra vez, recuerden que los vasos están atrapados en el miometrio, ¿sí? Que es el que se contrae. El endometrio no se contrae. Lo que se contrae es el miometrio, que es el tejido principal del útero, que es el que está en el medio, ¿sí? Entonces, cuando se contrae el miometrio, genera a los vasos una hemostasia farmacológica, se llama.
Y eso también define tu puerperio inmediato. Si a vos recién te preguntaban qué era lo importante del precoz, además de la educación para el autocuidado como bisagra del alta, obviamente también vamos a hablar de la lactancia, ¿sí? Porque van a ver que más o menos a los 3, 4 días, a veces un poquito antes, hay un cambio con el tema de la leche materna, entonces ahí hay que establecer mucha información, mucho cuidado en relación a la bajada de la leche, eso también hace al puerperio precoz algo importante, sino que ahora en el inmediato, ¿sí? Si hay una palabra que define el objetivo del cuidado, es la hemostasia farmacológica y fisiológica después, ¿sí? El término es hemostasia farmacológica y fisiológica después. Farmacológica, ¿por qué? Y el efecto de la oxitocina en el puerperio es ese, es mantener una hemostasia farmacológica, ¿sí? Como recién explicábamos, los vasos están entrelazados al miometrio y si el miometrio se contrae por efecto de la oxitocina, promueve una hemostasia, ¿sí? ¿De qué tipo? Farmacológica. Después, obviamente, toma el control la misma oxitocina endógena. Recuerden que la oxitocina, ¿quién la está preparando? El hipotálamo, que la vuelca a la hipófisis y luego la vuelca a la circulación. Entonces, por eso se mantiene la oxitocina circulando, pero ahí ya es fisiológica, es endocrino-metabólica por parte de la puérpera y ya no por la farmacología. En el puerperio inmediato, ¿sí? Acá vamos a leer un poquito, vamos a leer algunos tips, no vamos a leer todo, ¿sí? Recuerden que, entonces, si hay cuidados, obviamente aparece la evaluación del estado general. Ya cuando la paciente viene, ¿sí? Vos ya empezás a valorar el estado en que viene el paciente. Hay lugares donde la paciente te viene en camilla, y hay lugares donde vienen en silla de ruedas, ¿sí? Obviamente ningún paciente puede venir caminando, eso es absolutamente, sería una locura que sucediera. Preferentemente el paciente debería venir en una camilla con ambas barandas subidas para la seguridad. ¿Por qué? Porque sinceramente la pérdida hemática durante el trabajo de parto, principalmente en sus periodos expulsivos, y de alumbramiento son importantes como caudal de pérdida en un parto convencional. En las cesáreas también, obviamente, el impacto es importante. Entonces, esa caída del gasto cardíaco por las pérdidas hemáticas, fíjense que yo digo pérdidas hemáticas, no digo hemorragias. No pongan la palabra hemorragia porque ahí te está yendo a un problema. ¿Y que es un riesgo? Sí, pero no es una constante, ¿sí? Entonces recuerden siempre hablar de pérdidas hemáticas, ¿sí? No pongan la palabra hemorragia porque te estás metiendo en un problema que es un riesgo, no es una constante. Entonces, habiendo pérdidas hemáticas tan importantes, yo no estoy diciendo que es una hemorragia, sino que la pérdida hemática se considera normal, pero es constante, en este caso, hacen que obviamente los pacientes estén con un gasto bajo, cardíaco, y la posibilidad de esto de moverse con facilidad, la deambulación, la orientación, se vuelven más difíciles. La evaluación del sensorio, a partir de que pasas la paciente a la cama, ya ahí uno empieza a valorar, ¿sí? Dándole la bienvenida al servicio, presentándose, preguntándole su nombre, ¿sí? Ya en ese momento estás valorando el sensorio. A veces uno pregunta, ¿cómo valora usted el sensorio? Y lo primero que decimos, Glasgow. Yo te digo, no es la primera herramienta que uno usa. La primera herramienta es la comunicación con el paciente, ¿sí? ¿Alguno de ustedes fue paciente alguna vez? ¿Lo pasaron de la camilla a una cama? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Y qué? ¿Te preguntó algo a la enfermera? Sí, No importa que haya sido de parto, ¿no? Cualquier situación. Bueno, yo en mis 3 pospartos, que también fueron, o sea, por cesárea, sí, así, la enfermera me preguntaba cómo me llamaba, cómo me sentía, ese tipo de preguntas. Bien, eso fue una valoración del sensorio del paciente, de la enfermera para el paciente. Pues si yo le digo, hola, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo se llama usted? Y vos, no, ay, qué dolor. Y yo le vuelvo a decir,
ahora vamos a atender su dolor. ¿Me puede decir solamente su nombre, por favor, si es tan amable? Yo tengo que saber cómo se llama previamente. Si me dice, me llamo, no sé, Popeye, y yo sé que se llama María, bueno, tenemos un problema, ¿sí? Entonces, generalmente no es lo que pasa. El sensorio de nuestros pacientes, aún posanestesia, vienen vigiles, porque el anestesista, recuerden que no le gusta sacar un paciente de cirugía que no tenga un sensorio adecuado. Además, recuerden que la anestesia raquídea que usábamos para la cesárea o la epidural para el trabajo de parto no afecta en el sensorio, ¿sí? No te afecta en el sensorio. Si ustedes habrán visto el video de cesárea, el chico nació y se lo muestran a la mamá. Entonces, no hay problemas con el sensorio. Después sí hay una etapa como de somnolencia, uno tiene más ganas de dormir, pero porque estamos cansadísimos del trabajo de parto. Acuérdate que a veces hay mujeres que empiezan el trabajo de parto a la 1 de la mañana, parieron a las 9 de la mañana, hasta que llegan a la sala, le dan la teta al bebé, están cansadísimas, ya ni siquiera tienen ganas de comer, quieren descansar, y es importante que lo hagan, obviamente. Pero el sensorio, hay que pensarlo que empieza con la comunicación, ¿sí? Cuando les pregunten en el final o en la práctica, ¿cómo evalúa usted el sensorio de su paciente? Díganle a partir de su llegada, con la comunicación, preguntándole su nombre, presentándome yo, dándole la bienvenida al servicio, nada más, empezando a controlar los signos vitales. Esa es un poco la seguidilla de cómo empieza. A partir de que vos empecés a controlar los signos vitales, se controlan todos. Y recuerden que la palabra no es controlo la frecuencia cardíaca, no, controlo el pulso, ¿sí? Porque del pulso yo voy a valorar varias características. Como ves acá, ¿qué espero como sea el pulso? Un pulso amplio, regular, lleno. Y para que yo sepa que es regular, ¿qué tuve que haber valorado? Además de la frecuencia cardíaca. Les pregunto a ustedes, ¿qué característica del pulso tuve que valorar yo para considerar que un pulso es regular? Mirá que esta es pregunta de enfermería de primer año, ¿eh? No estamos preguntando... ¿El ritmo? Perfecto. Porque recuerden que el pulso tiene frecuencia, ritmo, intensidad, tensión y amplitud. Y por ejemplo, para saber que es lleno, eso se tiene que palpar. Y para saber que es lleno, yo tengo que entenderme, ¿sí?, con la característica de la tensión y la amplitud que tiene el pulso. Por eso siempre vayan al título, a lo que está en negrita acá. Valoro el pulso del paciente esperando una frecuencia cardíaca entre sus valores normales, 60 a 70, 60 a 90 latidos por minuto, ¿sí? Es lleno, regular y amplio, ¿sí? Muy bien. Controlo la tensión arterial. Recuerden que acá estamos controlando tensión arterial, no presión. La presión es objeto de una monitorización invasiva. Acá no lo es, sino que tenemos una monitorización no invasiva. El control de signos vitales generalmente en el puerperio inmediato se invita a que se haga por lo menos al momento que llega a la unidad, pero también cada 2 o cada 3 horas es importante un control no solamente de los signos vitales, sino también del sensorio del paciente. Y ahora vamos a ver que además de los signos vitales, aparece la determinación de la embolización uterina o palpación del globo de seguridad de pineal. Entonces, valoro el estado general, la evaluación del sensorio. Acá dicen mucosas, conjuntivas normocoloreadas. Obviamente eso hace también a la valoración, como la generalidad de lo que uno ve en el paciente. Determinación del pulso, de la tensión arterial, control de la temperatura corporal. Nuestros pacientes transitan generalmente a febriles, ¿sí? No vayan a decir que controlo la temperatura porque si hay fiebre. No. Salvo en qué caso, y que a mí me digan, mira, esta paciente viene con ingresó con una infección urinaria que desencadenó una rotura prematura de membranas y un trabajo de parto que se desencadenó rapidísimo. Entonces,
yo vengo con una paciente con una infección urinaria, ¿sí? Y si desencadenó un parto con una rotura prematura previa, es que ese germen traslocó, pasó de la vía urinaria y se fue a el cuello uterino. Entonces, el riesgo de comprometer el útero es alto. Entonces, ahí sí controlo la temperatura, viendo qué pasó o qué está pasando con esa infección que está en tratamiento. Pero no voy a decir que controlo en búsqueda de infección. No, si no está el antecedente en el puerperio inmediato, no hay nada que controlar más que encontrar la normalidad. En el precoz, por ejemplo, con la bajada de la leche, hay un aumento de la temperatura basal, se dice, ¿sí? ¿Basal qué significa? Si yo digo, tengo una temperatura basal de 36,8. ¿Qué significa temperatura basal? ¿En estado de reposo, profe? Muy bien, es una temperatura, como muy bien dice la colega, de estado de reposo, donde no hay demanda endocrinológica, pero cuando aparece la bajada de la leche, porque recuerden que la leche de los primeros 2 días, por ejemplo, es diferente a la que aparece en el tercer día o, o cuarto día, ¿sí? ¿Cómo se llama esa primer leche, que es muy rica en inmunoglobulinas, ¿sí? Calostro. Perfecto, el calostro es la leche de los primeros días y luego troca con la famosa ya leche materna, con la bajada de la leche, y ahí aparece como una pequeña febrícula, ¿sí? Ningún paciente lo vas a tener febril, es una febrícula, ¿por qué? Por el aumento de la prolactina, ¿sí? Que desencadena la bajada de la leche. Terminados los signos vitales, obviamente vamos a controlar la involución uterina. Recuerden que el útero ahora tiene que involucionar. Habíamos visto algunas imágenes de cómo todos los días 1 centímetro o un través de dedo iba descendiendo. ¿Sí? Ahí está, estoy dando OK. Iba todos los días bajando un dedito, que el primer día y el segundo podíamos encontrar la palpación del fondo del saco del útero. Recordá eso, lo que vos palpás como globo de seguridad de Pinar, ¿sí? Eso ya lo habíamos hablado un poquito, es el fondo del saco del útero, ¿sí? Que ¿cómo lo encontrábamos? ¿Ese primer día en el puerperio inmediato o el segundo del precoz? ¿Dónde estaba generalmente? Yo dije, ojo que es normal, mientras cumple el requisito de ser redondeado. Supraumbilical. Perfecto, lo encontramos siempre supraumbilical, ¿sí? Recordate que es redondeado, como si palparas un melón, durito, móvil, liso, ¿sí? Y se llama de seguridad, ¿por qué? Porque si está así, te está diciendo en voz bajita que hay una correcta involución uterina. También se acostumbra a veces a masajear un poco el útero. Eso generalmente se hace en el puerperio inmediato. ¿Para qué? Para facilitar la evacuación de los loquios, ¿sí? Entonces, si uno ve que las pérdidas loquiales, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es el loquio, nosotros decimos que son los primeros días pérdidas hemáticas que se llaman loquios, pero vamos a ver que además de sangre hay otras cositas que lo forman. Esas pérdidas loquiales, que son hemáticas los primeros 1, 2, 3 días, luego va cambiando su constitución, puede detenerse o ser muy, muy poca. Entonces, lo que hay que hacer, uno le pide a la misma mamá que periódicamente se masajee ese fondo de saco de útero. ¿Sí? ¿Para qué? Para promover, ¿sí?, la evacuación de loquios. La deambulación ayuda muchísimo y la lactancia mucho más aún, porque recuerden que cuando el niño lacta, la estimulación del pezón desencadena por liberación del hipotálamo y de la hipófisis la producción de oxitocina y también de prolactina. Y la oxitocina va, acá tengo una imagen para que veamos un poquito esto. ¿Vieron ya lactancia con Vanessa? Sí. ¿Vieron un poquito de lactancia? Bueno, yo me fijo nada más que en las cuestiones endocrino-metabólicas, no me pregunten el tema de posiciones y todas esas cosas, pues no, nunca me llevé bien, no es mi especialidad, pero bueno.
Ustedes la tienen que saber. Pero bueno, sí es importante entonces la relación endocrino-metabólica que tenemos con la lactancia, por eso es un hecho al cual uno le apuesta y entusiasma que eso así sea, porque no es una cuestión solamente de alimentación y de supervivencia, que no es poco, sino también es una cuestión de fisiología que es muy importante sostenerla, porque a partir de, no sé si se ve bien acá el dibujito, esperen que lo agrando. Bueno, ya tenemos un montón de estas imágenes. El paciente, el niño que empieza a lactar, está recién nacido las primeras 24 horas. Recuerden hablar con propiedad. Las primeras 24 horas tengo un recién nacido y luego tengo un neonato los primeros 29 días de vida. Entonces, si estoy en el puerperio inmediato, tengo un recién nacido. Si estoy en el puerperio precoz, estoy con un neonato, ¿sí? Entonces, el recién nacido o el neonato, a partir de que empieza a lactar, desencadena una estimulación a nivel hipotálamo, hipófisis, ¿sí? Por estimulación del pezón, de que por la hipófisis posterior se libera oxitocina. La oxitocina lo que promueve es la contracción de los alvéolos maternos. Si yo contraigo los alvéolos, recordad que en los alvéolos es donde se produce la leche, si yo contraigo los alvéolos, promuevo su vaciamiento. Por lo tanto, es mucho más fácil lactar. Y además la oxitocina va al útero y ¿qué favorece? La involución, a partir de que lo hace contraer. Por eso hay muchas mamás que te van a decir que cada vez que dan de dar la leche, sienten un poquito de dolor a nivel uterino, ¿sí? Y también sienten que les bajan los loquios, ¿sí? Como que se sientan que esa que tenían sequito, empieza a impregnarse con loquios cada vez que dieron de amamantar. Y entonces ahí viene la explicación que ustedes tienen que entender. Quizás no le vas a explicar este dibujo, pero vas a decir que es normal que los dolores tienen un nombre. ¿Alguna sabe o recuerda haber escuchado cómo se llaman los dolores que se promueven por contracción uterina durante la lactancia? No, profe, no recuerdo. Entuertos. Entuertos. Sí, muy bien. Los dolores del entuerto, ¿sí? Entonces, los dolores del entuerto están desencadenados por la liberación de oxitocina, que además de ir a los alvéolos mamarios, van a tu útero. Y por eso la mujer siente contracciones que generan dolores del entuerto. ¿Y qué pasa? Y al haber contracción, se evacúan los loquios, ¿sí? Por eso siente que cada Profesor, vez... Sí, dígame. cuando yo tuve a mi primer hija, Ajá, tenía esos dolores, sí, pero cuando le pregunté a la enfermera, me dijo que era porque estaba contrayéndose el útero, pero no me dijo que era por la lactancia. claro. A ver, te dijo bien hasta que te terminó de explicar, ¿no? Es por el efecto de la oxitocina endógena, propia tuya. Pero bueno, ¿por qué está desencadenada? Digamos, ¿quién provoca que caiga la oxitocina de la hipófisis? Bueno, es la lactancia materna. Por eso siempre también se promueve la lactancia, porque favorece esa hemostasia endocrina que primero hizo la oxitocina endovenosa y ahora la tiene que sobrellevar la mamá. ¿Y cómo la sobrelleva? A partir de una buena lactancia. Por eso, si vos te asegurás una buena lactancia, te asegurás una buena involución uterina, fisiológicamente. Digamos, a la enfermera le faltó esa partecita, decirte que la importancia de la lactancia cierra todo un círculo de alimentación positiva. ¿Entendés? Una cosa hacia la otra y a la otra y a la otra. ¿Sí? Todo se refuerza a partir de la lactancia. Por eso es tan importante. ¿Sí? Recordá que la oxitocina, además del útero, contracción alveolar y mejora la liberación de la leche. ¿Sí? Después también el tema de la prolactina. ¿Sí? La prolactina, sí, si yo succiono, libero la prolactina que está en la hipófisis anterior, en la adenohipófisis, en cambio en la posterior o neurohipófisis tenés la oxitocina. La prolactina cae directamente para producir en los alvéolos mamarios la leche, ¿sí? Por eso es importante también mantener la lactancia. Y en la medida que se mantiene la prolactina a niveles altos, ¿sí? Ahora no recuerdo las unidades,
los microgramos por mililitro, la verdad que no los recuerdo. Recuerden que a la medida que yo mantengo niveles altos de prolactina, se mantienen también bastante altos los niveles de progesterona. Entonces el cuerpo se mantiene como que si estuviese embarazada la mujer. Y entonces la anovulación se mantiene. Y eso hace a una forma también que se considera como natural de anticonceptivos. ¿Vieron ustedes anticoncepción en la CESI, por ejemplo, en las clases de ESI? Sí. Muy bien. ¿Y escucharon este método anticonceptivo que se considera en los métodos naturales, que es Sí, el control de la temperatura, ¿sí? sí. También la evaluación de la mucosidad Creo, del si mal cuello? no, Y esta es si mal no perdón, si mal no recuerdo era hasta los 6 meses de lactancia la efectividad, pero después había que acompañar con otro método. Claro. Ojo con los tiempos, porque acá, mientras que este método no tiene mucha garantía y no pasa por el tiempo, pasa por la lactancia exclusiva. Tenés que tener aproximadamente, se considera que debes tener que poder estar lactando cada 2 a 3 horas, ¿sí? Para que el nivel de prolactina se mantenga lo suficientemente alto para evitar la ovulación. La pregunta, ¿cuál es? Vos decís, hasta los 6 meses puede... Y la verdad Porque que si no cumple ese régimen de lactancia, la profesora de biología nos decía que hasta los 6 meses aproximadamente, porque se supone que hasta los 6 meses es exclusiva lactancia. claro, pero recuerden que hay que ver, es verdad, la exclusividad se tiene. Yo te digo, mira, yo tengo niños que son exclusivamente, los primeros 6 meses son lactantes, pero te toman la mitad del día mamadera y la otra mitad pecho. Entonces ahí la prolactina, sabés que los niveles están al límite de lo mínimo, ¿sí? Produciendo nada más que un poco de leche. Porque, recuerden, no pasa por el tiempo, pasa por la lactancia. ¿Y cuánto lacta ese niño? Se considera que para mantener niveles ricos de prolactina, cada 2 3 horas tiene que poder estar lactando. Y eso, es verdad que el primer mes quizás es muy fuerte ese periodo de consumo, pero después se va alargando, ¿sí? Ya no es cada 2 horas, quizás cada 3, cada 4. Entonces eso va mermando la producción de prolactina y es por lo que decíamos, te aparece la menstruación y ya da por finalizado ese puerperio tardío y obviamente, si aparece la menstruación, ya hay ovulación. Entonces no hay método anticonceptivo que por lo menos te pueda servir, ¿sí? Está bien, lo que a veces uno enseña en primer año es como una cosa muy general para no entrar en la cosa muy chiquitita, ¿sí? Aunque yo soy de la idea que hay que explicar desde el primer año todas estas cosas, ¿sí? No pensar, y el alumno recién empieza. No, miren, yo les digo, cuando yo una vez quise estudiar medicina y la empecé y la después dejé porque me aburría. No por los contenidos, sino porque yo quería ya estar en la sala como lo hacía como enfermero y veía que la clínica iba a llegar dentro de 8 años más o menos. Pero la anatomía que uno ve en medicina es, pero tan rica y tan profunda porque es importante para todo lo que va a venir después, ¿sí? Entonces, a veces hay profesores que te dan un marco general para no complicarte la vida, ¿sí? Bueno, está bien, es una estrategia. Yo soy más de complicar la vida desde el principio, ¿sí? Porque cuando vengan estos temas después, uno ya está más reforzado, ya entiende la endocrinología. Ya no voy a decir, durante los 6 meses dura. No, porque la prolactina depende de la lactancia y la lactancia no es la misma el primer mes, el segundo es más. Hay chicos que ya te digo, al mes están tomando leches maternizadas. Entonces ahí la prolactina, ¿sabés qué? Tiene menos prolactina que yo. Pero está bueno igual saberlo, ¿sí? Profesor, una consulta. Si en un primer embarazo la mamá lactó bien, normal, y en el segundo embarazo, por más que ponga el bebé al pecho,
no hay leche. ¿Eso es una falla del cuerpo de la mamá? ¿Una falta Mira, de succión? Mira, la producción de la leche está sujeta a la prolactina y a la oxitocina para su eyección. Y todo depende de la estimulación de la lactancia. Si el chico no se prende bien, hay que enseñarle y reforzar las técnicas que le permitan esa vinculación de cómo la boca toma el pezón de la mamá y con la areola para favorecer la estimulación. Es verdad que hay mujeres que transitan con más dificultad estas técnicas y a veces hay intervenciones específicas que permiten sobrellevar, aumentar el caudal de producción de leche. Yo no, esto habría que hablarlo con una enfermera que haga, ¿cómo se llama? Que sea puericultora. Yo lo que recuerdo que usaban las enfermeras de puericultura, que a veces nosotros estábamos en pediatría, a veces teníamos lactantes menores de 3 meses con nosotros en, no sé, postoperatorios o alguna enfermedad clínica, y esos chicos estaban lactando, y como hubo un periodo donde no lactaron por la enfermedad, cuando se quería volver, la mamá quejaba que la producción de leche era mucho menor, y sí, se había perdido el estímulo y la fabricación de leche. Entonces, cuando venía la enfermera de puericultora, lo que le indicaba era el consumo de metoclopramida, ¿sí? El famoso Reliberan. La metoclopramida, al parecer, tiene un efecto de promover la producción de prolactina. Entonces, eso se daba a dosis un poco más altas de las que uno tomaría por una emesis convencional, con una frecuencia diferente, más alta, por el lapso de 48 horas, y eso generalmente producía un pico de prolactina y desencadenaba la posibilidad de liberar más leche. Pero no es, digamos, no hay una cosa que dice, si tuve una buena lactancia en el primer embarazo, la segunda va a ser igual. Eso es una cuestión de suerte, pero también de cómo uno toma la lactancia y las posibilidades que tiene, ¿no? Hay mamás que tienen que ponerse a trabajar y ya no pueden estar dando de lactar cada 2 o 3 horas. Pero si en el trabajo tiene un espacio para hacer la extracción de leche y guardar la leche, eso puede mantener cierto estímulo, ¿sí? Pero bueno, no hay una constante en eso. Bueno, recuerden que la involución, entonces, ¿cómo se medía? Ahora vamos a ver unos videos, un video de cómo se va valorando, siempre con las 2 manos, se va del fondo del saco de útero hacia abajo, palpando de a poquito, despacito, hasta que se encuentra el globo de seguridad pinar y se lo toma con las manos. Loquios, ¿sí? Estas pérdidas hemáticas tan normales, ¿sí? Se dicen hemáticas porque las primeras horas, pero son tu puerperio inmediato y algo del precoz, tienen un color hemático, ¿sí? Por eso se consideran como unas pérdidas hemáticas. Pero nosotros preferimos decir pérdidas loquiales, pérdidas de loquios, ¿sí? ¿Qué son los loquios? Es la pregunta. Recuerden que siempre te van a preguntar, ¿y qué es el loquio? Bueno, acá tengo yo una clasecita, acá, pim, acá está. Recuerda que los loquios, de alguna manera, es, como dice esta clase que tengo acá, tenés, por un lado, los restos de decidua que se están evacuando. Si alguien te pregunta, ¿qué es la decidua que habíamos visto alguna vez? ¿Qué era la decidua? ¿Alguien se acuerda? Qué frío. ¿Residuo? Decidua. Acá está, miren. ¿Ven esta imagen que estoy mostrando ahora? Restos de decidua. ¿Se acuerdan que habíamos, bueno, no sé, bueno, yo lo doy a la tarde, no sé, a mí no, este tema no me toca a la mañana, pero a ustedes les habrán explicado que el endometrio, ¿sí? Son los que quedan. Dale. Perdón, ¿Sí? a Dale. ver, no sé si lo voy a explicar bien. Es cuando o sea, el óvulo prende en el útero, ¿no? Se adhiere, no prende, se adhiere, y después se va formando la placenta, bueno, y demás, todo por dentro del feto. Por fuera, el espacio que queda entre el útero y la placenta, ahí quedan restos. ¿Puede ser?
Porque sí lo y vi, no. no sé si es así exactamente, pero me acuerdo de haberlo visto en gráficos. Bien. Yo les voy a mostrar algo. Si ustedes se acuerdan de lo que fue ¿ven acá que estoy mostrando esto? La Sí, imagen. profe. Muy bien. Esto, cuando ustedes vieron esto, que es el ciclo de la menstruación, ¿sí? Habrán recordado lo siguiente. El endometrio, acá cuando estuvo la menstruación. Cuando terminó la menstruación, ¿sí? Que estamos en la fase folicular, donde está la folículo estimulante como hormona promoviendo la generación de un endometrio nuevo, fíjate que el endometrio está adelgazado, ¿sí? Post-menstruación. Cuando empieza, el paciente ovuló, el endometrio empieza a ganar, ¿sí? Por secreción, empieza a engrosar sus paredes endometriales. Estas paredes endometriales engrosadas, en la fase lútea, si hay una posovulación, tenés una fecundación, este endometrio, ¿sí? Que ha ganado volumen, lo que se llama a partir de la implantación del embrión es decidua, ¿sí? Si yo no me embarazo, este endometrio engrosado se menstrua, ¿sí? En cambio, si yo posovulación me embarazo, este endometrio engrosado cambia de nombre y se llama decidua, ¿sí? Decidua se llama. Entonces, cuando yo estoy en el posparto, la decidua, que era el tejido endometrial que había engrosado en la fase lútea y que se cambia de nombre por la implantación embrionaria, ahora se tiene que evacuar, ¿sí? De ahí viene esa pérdida hacia el loquio, ¿sí? Entonces, cuando digo loquios, está constituido por restos decidua. ¿Qué es la decidua? Es el tejido endometrial que había engrosado en la fase lútea esperando la implantación o anidación embrionaria, ¿sí? Como ocurrió, ese endometrio recibe el nombre de decidua, que es lo que luego se pierde en el puerperio formando parte de los loquios. ¿Entendimos la relación que hay desde el principio hasta ahora? Sí, sí, no estaba demasiado errada, no supe No, explicarlo. no, faltó ordenar un poquito las palabras, pero estabas por el buen camino, digamos. Lo importante, como ven, cómo todo se relaciona con la fisiología, porque mira que a veces esto es pregunta de un final, ¿no? Decir, bueno, ¿me puede un poco comentar de dónde viene la decidua? Y entonces tenés que remontarte al ciclo hormonal que no solamente de progesterona después y primero de estrógeno, sino hablar de cómo impacta eso en la formación del endometrio. ¿Qué es además el loquio? Además de estos restos residuales, tenés sangre, ¿sí? Pérdida hemática, conviene que digas, que proviene del sitio de inserción donde estaba la placenta, ¿sí? Porque acordate que quedaron un montón de vasos que, si bien hay contracción haciendo hemostasia, es un lecho placentario que sangra, ¿sí? O promueve cierta pérdida hemática. También los grumos de Wernicke gaseoso, ¿sí? El Wernicke gaseoso, ¿vieron lo que era con Vanessa? No lo recuerdo. No. No digo que no, no lo recuerdo. No, está bien. Los demás, bueno, No, profe. No, profe. No, sí. Ok. Bueno, cuando nace el chico, mira, ¿ves esto que parece como un unto que tiene entonces de crema? Sí. Bueno, esto es Sí. el Wernicke gaseoso, ¿sí? Es lo que nos dijo que ahora no hay que sacárselo. Claro, eso no se saca, se deja, ¿sí? Por eso hay una controversia frente a los niños que son higienizados en las salas de parto, ¿sí? Hay dos posturas. Hay gente que dice secado vigoroso y se terminó, no lo bañes y arropalo, ¿sí? Porque
En sí, el Wernicke gaseoso sirvió durante el periodo de gestación, ¿sí? Esto es una especie de aislante frente al líquido amniótico. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Sumergir una mano bajo agua durante 1 hora y la sacás, es una pasa de uva. Bueno, lo que permite el Wernicke gaseoso es evitar eso, es evitar que la piel, frente al contacto durante 9 meses del líquido amniótico, no resulte en una respuesta como la que sucede cuando uno sumerge la mano, ¿sí? Entonces, la postura hoy, lo que más van a ver ustedes cuando vayamos a una sala de parto es que a niños se lo higieniza con antisépticos, pero si quedan restos después de la higiene del Wernicke, no se lo sacan, no es que yo voy a frotarlo al pibe hasta que lo dejo sin restos de este Wernicke. No, se lo higieniza con clorhidrina, ¿sí? Se lo seca y se lo arropa. Y lo que quede, queda, no pasa nada. Y se le explica a la mamá que eso no es ninguna crema que nosotros hayamos puesto, sino que es, de alguna manera, una crema fisiológica con la cual nacen todos los niños y que en 1, 2, 3 días se seca y sale como un talquito de la piel del bebé, ¿sí? Eso no va a pasar nada. Eso es lo que Sería es el como Wernicke. eso que vemos como que se le pela la piel, ¿es eso? Claro, sí, es con lo que nació, ¿sí? Entonces, volvíamos acá, parte de ese Wernicke queda como grumos intrauterinos y sale como loquios. El nanugo también, el nanugo son los vellos fetales que se pierden a lo largo de la gestación y los exudados y trasudados del canal de parto, ¿sí? Cervicales y vaginales. Siempre, lamentablemente, la salida del feto por el canal de parto promueve, ¿sí? Escoriaciones, ¿sí? Que luego exudan o trasudan, ¿sí? Entonces, los loquios son restos de decidua, restos, pérdidas hemáticas provenientes del sitio de inserción de la placenta, grumos de Wernicke gaseoso, lanugo fetal y exudados de las heridas provocadas en el canal de parto por la misma salida del feto, ¿sí? Recuerden que en relación a los loquios hay que valorar no solamente la cantidad, el color y el olor. El olor es un color que se entiende como espermático o a hipoclorito de sodio. No tiene un olor, no es insípido, que no huele a nada, no. Sí, tiene un color que te hace acordar al hipoclorito de sodio, a la lavandina como marca. Me preocupa y un loquio del tipo hemático, ¿sí? Un loquio, disculpen, fétido, que huela feo, que uno lo huela y diga, qué feo olor, qué penetrante. Eso no tiene que suceder. Y es importante que uno le explique, ¿ves? Cuando tengas el puerperio precoz, de decirle, bueno, recuerde señora que cada vez que usted cambie los apósitos, primero que los loquios van a ir cambiando de color, de hemáticos a cerohemáticos y cerosos, es decir, de color rojo a rosados, cerohemáticos, y luego van a venir amarillitos. Ese es el color convencional de cómo va cambiando según el puerperio que transitamos. En cambio, el olor siempre se mantiene. El olor siempre le vas a recordar al olor espermático o bien al hipoclorito de sodio. Si usted siente un día cambia y ese loquio que usted lo huele y es muy penetrante, muy fuerte y huele feo, fétido, decimos nosotros, consulte a la brevedad, porque eso no es normal. Es indicio de alguna infección, ¿sí? Una endometritis, por ejemplo. Las cantidades, fíjense la importancia de entender la cantidad, no solamente el olor, el color, sino la cantidad. En relación al color, recuerden, acá tenemos una imagen, recuerden que los primeros 2, 3 días las pérdidas son hemáticas, son de este color, con algunos coagulitos, ¿sí? Eso es normal, y luego va tocando a un rosadito por la aparición del exudado vaginal, por los leucocitos, por ejemplo. Entonces se va tornando rosado en tu precoz, y ya luego, finalizando el precoz y empezando el tardío, tenemos un colorcito más amarillo, ¿sí?
En relación al volumen, es importante recordar que no solamente las pérdidas hemáticas ocurrieron durante tu trabajo de parto, en el periodo expulsivo y el alumbramiento, sino que es una constante en el sentido de que a lo largo de los primeros días, fíjate, 4 o 5 días, fíjate que la cantidad de pérdidas es importante, ¿sí? Podés llegar, siempre se dice así, podés llegar, no es que vas a decir, usted va a perder 1 litro, no, usted puede llegar hasta pérdidas loquiales de hasta 1000 centímetros cúbicos, ¿sí? Fíjate que acá estamos entonces en un puerperio inmediato y un puerperio del tipo precoz, ¿sí? Estamos dentro de los 10 días. Entonces, la cantidad es importante. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo valorarían la cantidad de pérdidas? Pongan que mañana van a un lugar donde les dicen, queremos que además que la enfermera valore el color y el olor, pueda valorar la cantidad. ¿Cómo creen ustedes que podrían hacerlo? Pesando los apósitos, profesor. Perfecto, pesando los apósitos, ¿sí? Lo mismo como vamos a aprender en pediatría, pesar un pañal, el peso en seco de un apósito generalmente está entre los 10 a 30 gramos, y cuando yo saco un apósito y lo peso, lo pondría en una bolsita y lo peso. Generalmente las balanzas que más usamos son, ¿vieron las de cocina que uno compra, que se compra en el Mercado Libre por 2.000 pesos? Una balanza de eso puede resultar un golazo en la sala. Porque si yo quiero valorar fehacientemente la pérdida, porque poner que tenés una señora que las pérdidas hemáticas empiezan a ser, o las pérdidas loquiales, mucho más importantes de las que vos creés que tienen que ser. ¿Qué te puede sugerir? Ya el otro día vimos el tema de los cambios, ¿sí? Hay que preguntar cada cuánto se está cambiando y ver qué se está cambiando. Porque a veces por una cuestión de comodidad, que está bien que así lo sea, me lo cambio cada 1 hora. Pero el problema es que si yo me lo cambio con mucha frecuencia y ese apósito está impregnada de ambas caras, ¿sí? O peor aún, el apósito sale y gotea, estamos frente seguramente a una hemorragia. Ya no a una pérdida de loquios convencionales, no, estamos ante una hemorragia. Obviamente uno tiene que leer el contexto del paciente, ¿no? Ver qué pasa con el sensorio, qué está pasando con los signos vitales, qué pasa con la palpación de su útero, perdió la seguridad de pinar, está leñoso, está blando, ¿sí? Todo eso te está sumando puntos para decir, ojo, que acá estamos frente a una hemorragia. Entonces, si vos tenés ese caso, tenés que poder monitorizar la pérdida hemática. Yo puedo estimar diciendo, me da la impresión que es mucho, pero mucho necesito que sea mililitros. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Pesando. Y los gramos se transforman en mililitros. Si yo le saco un apósito que ahora pesa 150 gramos, ¿sí? Pesa 150 gramos, y en seco pesa 30, y bueno, a 150 le descuento 30, me quedan ¿cuánto? 120, y yo digo, 120 gramos se corresponden con 120 mililitros de sangre, ¿sí? Entonces ahí tenés cómo podés monitorizar un egreso que es tan importante porque expone el peligro de la vida de la mujer, ¿sí? Pero recordá, esto lo vamos a pesar en la medida que tengamos el riesgo ya instalado, ¿sí? No es normal hacerlo. Estamos hablando pensando en caso que el problema esté y cómo hacemos para monitorizar la cantidad y no solamente que sea una cosa subjetiva de yo creo o a mí me da la impresión de, ¿sí? Muy bien. Acá estaba lo que decíamos, ¿no? Los colores hemáticos, serohemáticos, serosos, y hasta que luego desaparecen, y acá teníamos los colores y lo que habíamos explicado, cantidad y olor. Muy bien. Sigamos acá, entonces ya vimos evolución, vimos el manejo de los loquios, después, bueno, en la evacuación de los emuntorios se le dice, es una palabra re antigua, pero se le sigue diciendo en algunos textos, es la evacuación urinaria e intestinal. Generalmente la diuresis es espontánea, ¿sí? No hay mayores dificultades, aunque siempre hubo distensión o por aplastamiento, digamos, del útero grávido sobre la vejiga, desplazamientos uretrales, todo eso generó dilatación y la diuresis, bueno, puede tener alguna cierta dificultad en manejar
la continencia de la orina, ¿sí? Puede haber alguna urgencia miccional, ¿sí? La mujer dice, ay, tengo ganas de hacer pis, y es ya, no es algo que yo pueda decir, bueno, me la banco, no. Es como que parece que tan pronto aparece el deseo, está la necesidad de la evacuación. Y las deposiciones, no habría tampoco mayores inconvenientes, salvo que tengas una episiorrafia, ¿sí? Entonces, porque acordate que el piso pélvico, cuando uno evacúa materia fecal, los músculos del piso pélvico, ¿sí? Hace fuerza, se contraen para que vos puedas evacuar. Si yo tengo una herida de episiorrafia, ¿sí? Que surca todo mi perineo, o mucho de mi perineo, acordate que el perineo es la superficie que está entre donde termina tu vulva y empieza el orificio anal. Entonces, ese espacio es el perineo, ¿sí? Entonces, si hay una herida ahí, que es donde hay que contraerse para la evacuación, generalmente se hace muy difícil la evacuación. Se tiene miedo porque se tiene dolor. Por eso la importancia de la analgesia en estos pacientes, ¿sí? En todos, ¿sí? Profesor, ¿Sí? ¿la episiorrafia es lo mismo que la episiotomía o son dos términos para lo mismo? Son diferentes. Acá se usó en distinto, pero está mal, porque la episiotomía es la apertura, el abocamiento, es el corte. En cambio, cuando yo la suturé, que es lo que ocurrió en la sala de partos, y es como me viene la paciente, viene con una episiorrafia. Recuerden eso, miren, porque esta cátedra hace diferencia con esos términos. La episiotomía es el corte. En cambio, cuando yo la suturo para derivarla a mi sala de obstetricia, ya viene con una episiorrafia. Lo que termina en rafia significa que fue suturado, ¿sí? Después O sea vean que acá. sería la episiotomía más la sutura. Claro, yo lo que cuido en el puerperio, si la paciente lo tiene, es la episiorrafia. Yo cuido la episiorrafia, es decir, una episiotomía que fue suturada en el centro obstétrico. A mí me llega como una herida quirúrgica, suturada, ¿sí? Los cuidados generalmente en relación a la episiorrafia son como la toda herida quirúrgica, la antisepsia, mantener lo más seco posible la zona y siempre colocando un apósito para minimizar la migración de gérmenes. Fíjense, es un área sumamente contaminada, por eso generalmente la higiene se promueve con soluciones antisépticas, por lo menos hasta la retirada de las suturas, si no es que son hilos reabsorbibles, o bien hasta que uno ve que la herida ha emprendido una correcta cicatrización. El manejo de los analgésicos, ya esto lo habíamos hablado de la necesidad de mantener y de prescribir durante el puerperio inmediato y algo del precoz, ¿sí? Analgésicos reglados según la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Escalera, reloj y frecuencia horaria, ¿sí? No es cuando lo pide, sino mantener cierto plan de analgesia, porque sabemos que el dolor de una episiorrafia se mantiene, el dolor de los entuertos son una constante con cada lactancia, y también, obviamente, venimos de un canal de parto erosionado, lastimado, que también hay que prescribirle analgésicos. Ya vamos terminando, ¿eh? En control, obviamente, todo lo que hace a la lactancia y a las mamas, vamos a estar en búsqueda de lo primero que pueda aparecer son los problemas que decíamos en torno, como ustedes mismos hicieron, cómo se prende al pezón, los problemas de prendimiento, usar técnicas varias de posicionamiento de la mamá, pero también del niño para facilitar la prendida de este chico al pezón, ¿sí? Es decir, no es que toma el pezón nada más. Yo cuando digo pezón, recuerden que acá tomamos la areola, ¿eh? La boca toma
la viola casi en su totalidad, para que eso sea mucho más efectiva la succión. Y ver el tema de la aparición de grietas. El tratamiento de las grietas generalmente, bueno, seguramente lo vieron con Vanessa, no vamos a la farmacología. La única crema que llegamos a usar, hay una que es una marca que se llama, ¿cómo es que se llama? A ver, háganme acordar ustedes. Es la crema de caléndula, pero hay una marca reconocida que en las obstetricias privadas realmente te la regalan para que vos después te compres. Pero es una crema de caléndula que usamos porque la caléndula es inocua. Crema de caléndula, ahí ya les digo la marca que más usamos nosotros, la Bushi. ¿La conocen? Sí, profe. Crema de caléndula, ¿sí? Esta la usamos muchísimo, la recomendamos para los pezones que empiezan a agrietarse. Si bien hay toda una tendencia naturalista que te dice la misma leche de pezón ayuda, sí, es verdad, pero la crema de caléndula ayuda también mucho. Entonces, podés recomendarla. Y lo bueno de la caléndula es que no hay que higienizar ese pecho para que el chico vuelva a lactar, ¿sí? No se pone ninguna otra crema, nada de ponerle adermicina, macril, no. Nada de betametasona, nistatina, gentamicina, no. Porque acordate que eso va a la boca del chico después, ¿sí? Entonces, la única crema que uno podría hacer una excepción porque absorbe rápido, no deja residuo y trata bastante bien las grietas del pezón es la crema de caléndula. Y la Bushi es la más conocida, es la que más circula entre nosotros. Y luego, obviamente, se está atento al tema de los problemas que pueden venir con las mastitis. Las mastitis tienen dos orígenes. Uno por producción, pero con pobre eyección, entonces los alvéolos están demasiado ingurgitados, ¿sí? Y se promueve la inflamación, una mastitis por inflamación nada más que por acumulación, y la otra es la mastitis provocada por el Staphylococcus aureus, que entra por alguna grieta del pezón. Entonces, cuando vos tenés una grieta del pezón, el problema no es solamente que duele y mucho y dificulta la lactancia, sino que por una grieta, que es una solución de continuidad, el Staphylococcus aureus, que es casi una constante en la piel de nosotros, se mete por ahí, migra por esa grieta y alcanza los alvéolos y desencadena una mastitis infecciosa que inclusive hay que medicar con antibióticos, ¿sí? Eso, bueno, después yo les pido, traten de leer eso lo vamos a ver también un poquito más cuando vayamos a la práctica, ¿sí? Para terminar, a ver, consideraciones, déjenme ver. Bueno, lo que más quería ver era el porperio inmediato. Fíjense que del precoz, que eran estos segundos a 10 días, donde estaba la bisagra del alta, ¿sí? Dice que constituye el periodo de máxima involución de los órganos genitales, ¿sí? Donde al día 10 ya el útero escondió debajo de la sínfisis pubiana, la instalación absoluta de la lactancia materna con la bajada que ocurrió entre las 48 y 72 horas, ¿sí? Por aumento de la prolactina, se solca el óvulo, aparece la leche materna como tal, y se siguen valorando el estado general. Acá de las fases es porque, bueno, normocolorean, igual que las conjuntivas, las mucosas. Difícilmente tengas un paciente que esté decolorado, ¿sí? Más allá de las pérdidas que se entienden como normales, no terminan de impactar en la paciente modificándole lo que uno ve, ¿sí? Bueno, los edemas que pueden persistir un poquito, que quedaron del embarazo, empiezan a ser reabsorbidos, los signos vitales encuentran sus valores normales previos a la gestación, el examen de la mama, promoción, conserjería en torno a la lactancia, problemas, agrietamientos, mastitis por acumulación, por infección, recuerden que son cosas diferentes. Seguimos valorando la involución uterina. El examen ano
perineo vulvar, eso va en relación a la episiorrafia, mira acá aparece la episiorrafia, seguimos evaluando los loquios, ¿sí? Los genitales externos generalmente están y persisten algo inflamados por el mismo trabajo de parto, después van volviendo a cierta normalidad y también normocolorean, ¿sí? Pierden ese rojo intenso que tienen y vuelven a sus colores normales, más rosaditos. Se sigue evaluando la dureza y la catarsis, principalmente acá el problema es la catarsis, en una paciente con episiorrafia, hay miedo, hay dolor a la evacuación intestinal, ¿sí? Y obviamente todo paciente se va de alta con una consejería en relación a la procreación responsable. Muchas señoras están accediendo hoy a que me voy de alta con la colocación de un anticonceptivo implantado subcutáneo, es el que más se está usando, que te dura 3 años, tiene muy buenos resultados, pero recuerden que no es un anticonceptivo de barrera, ¿sí? Pero por lo menos, si la señora entiende que estos 3 años por venir no va a estar deseosa de tener un hijo, la colocación de un anticonceptivo implantado subcutáneo, es decir, implantó. ¿Lo vieron eso en algún lugar, en algún video? Sí, ¿Sí? Sí, es profe. como un grano de arroz. Perfecto, sí. Es del tamaño de un grano de arroz. Miren, acá hay un video que está re bueno porque en 2 minutos te lo muestra. Bueno, vamos a ver, dura un segundo. Vení, Ro, mirá. La Non es la marca más conocida. Ay, jodió la música, esperen. Vamos a hablar de la música porque es horripilante. Bueno, dura 3 años, ¿sí? Es importante. Antes, fíjense que decían acá, en relación a lo que tiene, ¿no? Flexible, no es que se siente, es radiopaco, se puede visualizar en una placa, y el componente principal, ¿sí? Se basa en etonogestrel, ¿sí? Que es una progesterona de última generación, ¿sí? Dura 3 años, eso es muy bueno, por eso uno invita a la paciente pensando de que, durante 3 años tiene una protección endocrina, ¿sí? Es decir, de anovulación, no de enfermedad de transmisión, ¿no? Porque no es de barrera. Esto en relación a, bueno, ¿qué pacientes más se lo recomienda? Y bueno, todas las que tengan un factor de riesgo, embarazarse hacen más al factor de riesgo, por eso se invita mucho más a esas pacientes a irse directamente de alta con la colocación de este, ¿no? A ver cómo es la colocación. Agarré cualquier video que encontré, ¿eh? Bueno, acá van a hacer la antisepsia. Recuerden que dicen limpiar. Ustedes usen la propiedad antisepsia del sitio de inserción. Campo estéril, que seguramente tiene un agujerito. ¿Y cómo se llama ese campo estéril con un agujerito? Pregunto a la clase. Si yo quiero un campo estéril con un agujerito en el medio, ¿cómo lo pido? Fenestrado, ¿sí? Campo fenestrado se dice. ¿Me escuchan, no? ¿Estamos conectados? Sí, profe, estamos. El que tiene el agujerito se llama campo fenestrado. Y el que no tiene agujerito se llama ¿cómo? Campo... Estéril. No, todos son estériles. ¿Cómo se llama el que no tiene agujerito? Liso. Campo liso. Entonces tengo campo liso, generalmente se lo usás para poner todo el material con el cual va a trabajar el operador principal. Y el que yo te pido para poner sobre la piel, ¿sí? Que necesito el agujerito, campo fenestrado. Todos son estériles, pero tiene ese nombre, liso fenestrado. Muy bien. Lo que está haciendo acá la médica, la obstetra, es colocando anestesia local con lidocaína, ¿sí? Esto se llama
infiltrando, ¿sí? Se dice infiltrando con anestesia local. A ver, ahora sigue con música, bueno, qué horror. Bueno, ahora vamos a ver cómo va a colocarse el aparato. Una vez que se infiltró, se deja más o menos 5 minutitos que haga efecto. Fíjense que esto se usa una vez y se tira, obvio. Viene así el equipo, se inyecta en un ángulo de 30 grados, porque es subcutáneo, y se desplaza el anticonceptivo. Y ya quedó. Se palpa que haya quedado. Bueno, ahí se le está mostrando a la mujer que ya se palpó y, bueno, se hace una curación plana, ¿sí? Obviamente se explica que es un brazo al cual uno no es ponerlo a esfuerzos y que, mira vos, la protección anticonceptiva inicia tan rápida como las primeras 24 horas, ¿sí? Bueno, señores, hemos terminado acá. Después, por favor, les invito a ver las patologías porpebrales, que esto es un tema que es importante que ustedes vean, ¿sí? Entonces, recuerden, por favor, lo bueno que esto queda en el video. Queda tarea para el hogar, leer puerperio tardío y entendernos con las patologías prevalentes en el puerperio, ¿no? La fiebre que aparece, nunca en tu primer día, es muy raro que aparezca en tu primer día, salvo que tengas una infección previa. La endometritis, por ejemplo, también es todo un problema, ¿sí? Y las infecciones a punto de partida de la mama. Así que, por favor, revisar estos contenidos, ¿sí? En relación a algo que me faltaba, que acá no aparece, porque es un texto que es muy naturalista, y está bien, no pasa nada, es el tema de la farmacología. Recuerden que además de los analgésicos, y acá están lo que habíamos visto del manejo de los analgésicos, los antibióticos generalmente no aparecen si no son prescriptos por una infección previa al puerperio. Además, los analgésicos, puede aparecer, la oxitocina ya la habíamos nombrado, ¿sí? Que las primeras horas del puerperio inmediato hay que dejar que termine esa infusión. Me faltaba algo importante. En muchísimos lugares se sigue consumiendo a lo largo de tu puerperio inmediato y precoz el consumo de ácido fólico y sulfato ferroso, ¿sí? Es una combinación que seguimos dando a muchas puérperas a lo largo de su primer día, puerperio inmediato y el precoz. ¿Para qué sirve el ácido fólico y el sulfato ferroso? Y bueno, si estamos en un periodo, ya veníamos con una anemia cuasi fisiológica, ¿sí? Recuerden que la anemia durante la gestación es cuasi fisiológica. ¿Qué significa? Que es lo que se espera como normal. Cursando un puerperio donde las pérdidas hemáticas son casi una constante, controladas, pero constantes, vimos la cantidad de loquios que perdemos. Recuerden que eso no es todo sangre, sino que era un combo de cosas que lo forman. Mucho sí, es una pérdida hemática, pero no en su totalidad. Entonces, para contrarrestar esta pérdida que tenemos, que veníamos con una anemia fisiológica más el impulso de las pérdidas en el puerperio, se da sulfato ferroso y ácido fólico. El ácido fólico, ¿algunos saben por qué lo tomamos en el puerperio o por qué lo tomaríamos en un puerperio? No, profe, no. ¿No? El ácido fólico, primero les pregunto, ¿ustedes saben si se tomó o se recomienda el consumo en una mujer en edad fértil o tu primer trimestre del embarazo? ¿Vieron eso? Sí, el ácido fólico se da en el primer trimestre de embarazo. Muy bien, ¿para qué? ¿O recuerdan para qué lo dábamos? Porque ayuda al desarrollo del cerebro y de la columna vertebral del bebé. Bueno, vamos a Para decir el que feto. lo que genera es el cierre adecuado del tubo neural del embrión, ¿sí? El cierre adecuado del tubo neural del embrión barra feto, porque las primeras 8 semanas somos un embrión y luego de las 9 semanas en adelante somos un feto,
¿sí? Las propiedades que tiene el ácido fólico es que cierran oportunamente, ¿sí? Y de forma adecuada el tubo neural y no expone el tejido nervioso como algunas enfermedades como el mielomeningocele, ¿sí? Por eso el ácido fólico, por ley en Argentina, está en qué producto que consumimos tanto. Porque recuerden que la idea del ácido fólico es que se consuma durante tu primer trimestre y a veces uno no se da cuenta que estamos embarazados y pasa algo mucho de ese primer trimestre en tiempo y llegué tarde para medicarla. Entonces, para no llegar tarde, hoy por ley el ácido fólico está en un producto que se consume en casi todos los alimentos. ¿Saben cuál es ese producto? ¿En los lácteos? ¿Harinas, profe? Las harinas. En las harinas está el ácido fólico. Hoy, en todas las harinas tenés ácido fólico. Entonces, y como todos los alimentos terminan por tener alguna forma de harinas, de alguna forma, todas las mujeres en edad fértil mantienen concentraciones de ácido fólico bastante ricas, como para que, si en ese primer trimestre yo no me di cuenta que estaba embarazada y la medicación como suplemento llega tarde, yo ya tenía cierta garantía de haber empezado a consumirlo hasta antes de quedarme embarazada, ¿sí? En cambio, el ácido fólico aparece en el puerperio porque una de las propiedades que tiene el ácido fólico es la estimulación de la médula ósea roja produciendo hematíes, ¿sí? Promueve la producción de hematíes y también de leucocitos y de plaquetas. Y el sulfato ferroso, ¿para qué se lo damos? Porque le damos una combinación, ácido fólico para producir hematíes principalmente, y el sulfato ferroso, ¿para qué le damos? Para fomentar el hierro, profesor, porque si se supone que ¿Por la... el hematocrito, profe? A ver, ¿y qué haría como el hierro? Sí, el sulfato ferroso es un hierro elemental. ¿Y qué genera eso en el paciente? Porque también lo toman adultos, hombres, mujeres, niños, no, no hace falta estar embarazados, ni posparto como estamos ahora. ¿Qué le aporta el hierro al hematíe? La hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina, recuerden que cuando, si ustedes ¿vieron ictericia al recién nacido? Pregunta. Sí. Bien, perfecto. Entonces habrán visto que la ictericia se la desencadena la poliglobulia, con la cual todos nacemos, es decir, poliglobulia, ¿qué significa? Poliglobulia. Separa las palabras. Poliglobulia. ¿Qué estoy diciendo? Prefijo, sufijo. el óvulo. Mucha hemoglobina. No, hay poliglobulia significa que hay un recuento de hematíes por encima de lo que se espera como normal, ¿sí? Los hematocritos de un recién nacido y de un neonato están entre el 50 y a veces 60%, cuando el nuestro normalmente no supera los 45 de hematocrito, ¿sí? Es una condición normal. Y además el problema de esos hematíes es que tienen una vida media más cortita. Entonces, en la medida que esos hematíes van perdiendo su vida media, la hemoglobina se divide en dos, en globina, que es una proteína, y en hierro, ¿sí? Entonces, la hemoglobina se divide en el grupo M, H-E-M, que es hierro, y globina, que es una proteína. Y esto es lo que a mí me empieza a generar, obviamente, el problema de la ictericia, ¿sí? Pero bueno, ese tema ya lo vieron. Acá lo que yo voy es que el aporte sulfato ferroso, lo que aporta es el grupo M, ¿sí? Le da hierro. ¿Y cuál es lo valioso que tiene la hemoglobina en el hematíe? ¿Qué hace la hemoglobina? Que por eso yo quiero que haya.
¿No se acuerdan para qué sirve la hemoglobina en el hematíe, con el glóbulo rojo? Profe, ¿puede ser que transporta una molécula? Transportador. ¿Cuál? ¿La de oxígeno? Sí, totalmente. Perfecto. La hemoglobina es la que se deja saturar y transportar oxígeno. Por eso es importante. Para terminar, vamos a ver un video sobre valoración del porperio inmediato y terminamos. ¿Sí? Vamos acá a echarla a andar. En este video vamos a realizar la demostración de las técnicas a utilizar para la valoración del porperio inmediato. Para realizar este procedimiento vamos a necesitar los siguientes elementos: tensiómetro, estetoscopio, termómetro y tornillo embebido en antiséptico para realizar la higiene del mismo. Para realizar el procedimiento de higiene perineal vamos a necesitar guantes descartables, pañal, torundas de algodón, apósitos y antiséptico iodopovidona al 5%. Y la chata. Al llegar a la unidad, nos presentamos ante el sujeto de cuidado y explicamos el procedimiento que llevaremos a cabo. Buen día, señora Emma, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí. Yo voy a ser su enfermera de la mañana, ¿sí? Mi nombre es Susana y voy a estar acá con usted por cualquier cosa que usted necesite, ¿sí? Y ahora voy a controlar los signos vitales y vamos a ver el control del porperio. ¿Cómo le fue el parto? ¿Bien? Sí. ¿Es su primer bebé? Sí. Bien, bueno. ¿A qué hora nació? ¿Para la mañana? ¿Esta madrugada? Sí. ¿Le duele algo? ¿Le molesta algo? No. ¿Está sola? ¿O está No. acompañada? Ah, ¿está con su esposo? Sí. Muy bien. Recuerden que durante la primera hora del porperio inmediato se debe realizar el control cada 15 minutos y en la segunda hora se debe realizar cada 30 minutos. Muy bien, su presión estable, ¿sí? Perfecto. Tampoco tiene temperatura, está todo bien. ¿Se atendió bien al pecho su bebé? Sí. ¿Tuvo alguna dificultad? No. Muy bien, perfecto. Cualquier dificultad que usted tenga, si tiene algún problemita, nos llama, nos avisa, ahí estamos en el office y ya venimos a ayudarle, ¿sabes? Sí. Bueno, ahora voy a descubrir su abdomen, si me permite un ratito, así valoramos el útero. Por favor, permiso. Seguidamente se debe colocar al sujeto de cuidado de cúbito dorsal con las piernas extendidas y los brazos al lado del cuerpo. Permiso, voy a descubrir su abdomen un ratito. ¿Sí? Para realizar el control de la involución uterina se debe colocar la mano dominante sobre el abdomen, desde el pubis hacia el fondo uterino, valorando la consistencia y la sensibilidad. La consistencia normal del útero en el porperio inmediato debería ser duro, leñoso y firme, lo que constata la presencia del globo de seguridad espinal y es el índice de una buena hemostasia. El globo de seguridad espinal se forma inmediatamente después del parto y está presente durante las 2 primeras horas. ¿Qué pasa si su tamaño está agrandado o flácido? Señora Emma, su útero está reblandecido, está blando, ¿sí? Así que voy a realizar masajes rotatorios acá en el fondo uterino, ¿sí? Usted va a sentir una molestia, ¿le molesta? La idea de que cuando vos encontrás este útero reblandecido, que está blandito, significa que no se está involucionando correctamente y a veces lo que genera una incorrecta involución o perezosa es que
tenés que evacuarlo un poquito más mecánicamente. Por eso le haces masajes como antes habíamos explicado, ¿sí? Para favor. Porque cuanto más lleno está el útero, más difícil es contraerse. Por eso el masaje puede servir para alentar la evacuación de loquios y desencadenar una mejor involución uterina. Bueno, esto es normal, ¿sí? Y estos masajes lo que van a hacer es favorecer la involución uterina y la eliminación de loquios, ¿sí? Coágulos y loquios que usted va a tener después de la higiene perineal, ¿sabe? La valoración de la altura se mide en través de dedos o centímetros. Se toma el ombligo como referencia para evaluar la involución o descenso de este órgano. Un través de dedo por encima del ombligo se registra como más 1 centímetro, supraumbilical. Un través de dedo por debajo del ombligo se registra como menos 1 centímetro, infraumbilical. A la altura del ombligo se registra 0 umbilical. Muy bien, señora, su útero está bien retraído, ¿sabes? Ahora lo que vamos a hacer es una higiene perineal y una valoración de loquios, ¿sí? De las pérdidas que usted tiene. Si usted me permite, le vamos a bajar el pañal un ratito, ¿sí? Recuerden, como muy bien está haciendo el video, siempre el usted, señora, ¿sí? Si bien a veces uno usa el coloquio de mamá, a ver, mamá, permítamelo, pero siempre mantengan la prudencia del usted, ¿sí? Primero, porque es lo que corresponde, ¿sí? Y segundo, porque mantiene una distancia terapéutica que es necesaria con todos nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, usted me permite, usted dígame, y esto uno puede ser muy empático con la persona, manteniendo el usted como distancia, ¿sí? No hace falta decir, ay, mamita, qué linda que está. No, uno puede decir, usted, Alejandra, ¿me puede ayudar, por favor, a hacer esto? Usted, María, ¿cómo anda hoy? Cuénteme, ¿sí? Uno puede ser muy grato en el trato sin tener que tutear a nadie. Usted me va a tener que ayudar, ¿sí? Me va a flexionar las piernas, ¿sí? Un poquito. Así me facilita para que yo pueda colocarle una chata y realizar la higiene perineal, ¿sabes? Permiso. Ahí está. Muy bien, así está perfecto. Voy a colocar la chata, ¿sabes? Permiso. Me va a elevar un poquito la cola, ¿sí? Permiso. Ahí está. Durante este procedimiento debemos de cubrir el perineo cubriendo la zona frontal de sus piernas para así preservar su intimidad. Al ir realizando el masaje uterino va a favorecer la expulsión de loquios y se debe valorar la cantidad. Estos pueden ser escasos, moderados o abundantes, dependiendo de la mancha observada en el apósito. Otro aspecto a tener en cuenta es contrastar el olor, que debe tener un olor propio, específico, en estas primeras horas. Y por último, debemos valorar el color, que durante los primeros días del porcel inmediato, estos van a contener pequeños coágulos y son de color rojo rutilante. Del tercer al cuarto día, ceros sanguinolentos o rosados, porque se mezclan con exudados. Y a partir del quinto día, su color va modificándose a color amarronado y así va disminuyendo. Señora Emma, sus pérdidas, sus bloques están bien, las pérdidas son normales, ¿sí? La cantidad está bien, no se preocupe, está todo perfecto. Ahora le voy a hacer una higiene perineal, ¿sabe? Va a sentir un líquido frío, ¿sí? Sobre la vulva, no se preocupe, este solo es el antiséptico, ¿sí? Para realizar una higiene perineal, se debe tomar con la mano dominante una gasa autorunda y volcar abundante antiséptico sobre la vulva. Primero higienizar la zona derecha, separando los labios, y sobre el labio mayor derecho pasar la gasa desde arriba hacia abajo. Al llegar al ano, limpiarlo con movimientos rotatorios y descartar. Tomar la segunda gasa y realizar el mismo procedimiento en la zona izquierda. Volcar abundante antiséptico para enjuagar la zona. Nosotros generalmente usamos agua
con antisépticos. No usamos el antiséptico concentrado sobre la vulva, sino que diluimos en agua el antiséptico. Al ser gasa, se debe secar la zona. Y luego de verificar el estado de la piel y mucosa, colocar el apósito seco. Señora Emma, ahora le voy a colocar un apósito seco así, esto lo vamos a colocar acá, ¿sí? Y voy a retirar la chata. Permiso. Ahí está. Bueno, su pañal está seco. Voy a poner el pañal. Permiso. Muy bien, vamos a levantar un poquito, ahí está, mantiene ahí perfecto. Permiso, me voy a colocar el pañal, ¿sí? Por acá, ahí está. Muy bien. ¿Usted tiene una episiotomía, señora Emma? ¿Sí? ¿Le duele? ¿Le molesta eso? No. Perfecto, está bien. Lo que tenemos que tener cuidado con esa episiotomía es a la hora de la higiene, ¿sabes? Nosotros ahora vamos a controlarla y a higienizarla. Y acuérdese siempre de mantener la zona bien seca, ¿sí? Usted que tiene una episiotomía, bien sequita siempre, para evitar infecciones, ¿sabe? Igual eso vamos a ir controlando en el transcurso de los días de su internación acá con nosotros. No se preocupe. Una vez finalizado el procedimiento, se deja confortable la unidad del psicólogo de cuidado y se debe registrar todos los procedimientos realizados. Muy bien. Vamos a terminar. Perfecto. Bueno, gente, vamos acá, vamos a terminar de compartir. Vamos a detener la grabación. Denme un minutito. Detener grabación. Perfecto.